Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Molina, soy de Liam 38A y este es el video de los puntos más importantes que se tocaron en el webinar del ingeniero David Ricardo sobre el tema de los GD&Ts, o por sus siglas en inglés, Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design. Bueno, pues empecemos. Bueno, antes que nada, ¿qué son y por qué son necesarios? Muy bien, un GD&T es una herramienta que funciona como un tipo de tolerancia que es utilizada en los planos de las piezas durante su diseño. Estas tolerancias pues varían en cuanto a para qué se quiere utilizar. Más adelante vamos a ver una tabla donde vamos a ver todos los GD&Ts que existen y pues dependiendo de su uso, su función principal pues en general es la de cumplir con los requerimientos funcionales de la pieza que estamos fabricando. Y bueno, ¿cuáles son sus ventajas? Sus ventajas es que permite definir límites funcionales de las piezas, es decir, nos permite saber qué partes de la pieza son las que tendrán mayor funcionalidad que otras. Solo en esas habrá tolerancias geométricas. No es necesario poner tolerancias geométricas en partes no funcionales de la pieza. Permite que la fabricación sea más económica, pues elimina supuestos erróneos, es decir, errores, y por lo tanto el riesgo de tener una pieza defectuosa y por lo tanto el gasto de no volver a mandar a realizar toda una línea de producción. Y bueno, otra característica, otra ventaja más, perdón, es que permite asegurar la funcionalidad y dar características a las piezas de fabricación. Ahora, ¿qué tendremos como características en diseño mecánico? En diseño mecánico, a una característica o un feature es un elemento de la pieza, ya sea su superficie, su eje, su centro, su material, su forma, su plano central, etcétera, que le da una funcionalidad especial a la pieza. Entonces, eso es una característica de un feature o un feature y pues existen dos tipos de feature, los de superficie y los de tamaño. Esto se menciona en el webinar, sin embargo no nos vamos a entrar más a ello porque nuestro tema son los GD&Ts. Pero antes tenemos que ver cuáles son los tipos de dimensiones y los tipos de tolerancia que existen en los planos. Entre los tipos de dimensiones encontramos las dimensiones ordinarias, que son aquellas que llevan las tolerancias generales, por decirlo así, acotaciones importantes, como pueden ser la ubicación de los barrenos, por ejemplo, en esa pieza que tenemos ahí, sería bueno utilizar tolerancia a cotas ordinarias, por así decirlo. Sin embargo, veremos que también podemos usar o podemos sustituir estas cotas por una tolerancia geométrica, como se ve en esta pieza, en el globo número 6. Ahí tenemos una tolerancia geométrica de posición, que más adelante vamos a ver qué significa. Y bueno, eh, tenemos también dimensiones básicas, que son aquellas que no llevan tolerancias, pero sí utilizan las tolerancias geométricas. Son como las que vemos en las imágenes. La mayoría de esas son dimensiones básicas. Y por último, tenemos las dimensiones de referencia, que son aquellas que pues sirven para simplemente brindar información, no llevan ningún tipo de tolerancia y nos sirven para tomar decisiones que no están relacionadas a la funcionalidad de la pieza. Son dimensiones redundantes o repetidas y bueno, su característica o la forma de identificarlas es que deben estar representadas entre paréntesis. Después tenemos los tipos de tolerancias. Tenemos las tolerancias generales, que pues son aquellas que van en el cuadro de datos y se basan en la longitud más larga, es decir, en el largo de la pieza, mediante la norma, mediante el uso de la norma, este, vamos a poder crear o vamos a poder definir las tolerancias generales que va a tener nuestro plano. Después tenemos las tolerancias dimensionales, que son las tolerancias para el tamaño de una cota, es decir, las tolerancias que se utilizan en la, ¿cómo se llama?
en las en las dimensiones básicas. Y por último tenemos las tolerancias geométricas, que son los GNTs, que son de los que vamos a hablar ahora mismo. Ahora sí, entremos de lleno al tema. Bueno, primero que nada hay que decir que hay diferentes tipos. Los hay de forma, los hay de orientación, los hay de situación y los hay de alabeo o de oscilación. Las tolerancias geométricas de forma se utilizan para elementos simples o elementos simples o asociados, y son la rectitud, la planitud, la redondez, la simetricidad, la forma de una línea y la forma de una superficie. Vamos a ver de estos 4, que son los más importantes: la rectitud, la planitud, la redondez y la simetricidad. Después veremos paralelismo, perpendicularidad e inclinación, que son los tipos que son las tolerancias geométricas de orientación. También veremos 2 de situación, que son la de posición y la de concentricidad, y la de alabeo, que es alabeo radial y alabeo axial. Ok, antes de entrar con las GNTs de forma, vamos a ver cómo se representa un GNT, cómo se representa un cuadro de control dentro de un plano, y pues estos son sus componentes principales. Tenemos una flecha que indica a qué elemento de la pieza se le está aplicando esta tolerancia geométrica. Tenemos posteriormente el símbolo de nuestra tolerancia geométrica, que son los símbolos que acabamos de ver. Tenemos la magnitud del barreno, en este caso, supongo, porque es una posición verdadera, y además nos está dando la dimensión de un diámetro. Entonces supongo yo que en este ejemplo nos dan a entender que se trata de un barreno con un diámetro de 0.014. Después tenemos nuestro modificador de material. En este caso es un modificador de material máximo, es decir, que está tomando en cuenta el valor más pequeño, más fino, por así decirlo, del barreno. Es decir, el barreno va a tener por así decirlo, cierta tolerancia. Supongamos que para este barreno fue de más o menos 0.05 milímetros. Entonces, lo que nos quiere indicar la condición de máximo material, esta M en ese círculo, nos va a decir que nosotros vamos a tomar en cuenta para nuestra tolerancia geométrica el valor mínimo que puede tener ese diámetro, que en este caso es 0.014. Imaginemos que el diámetro, su posición promedio, su tamaño promedio es 0.019. Si tiene una tolerancia de más o menos 0.05, nuestro diámetro de máxima condición de material va a ser de 0.014. Ok, después tenemos los cuadros en donde van a ir nuestros datums o nuestras referencias. Podemos tener una referencia primaria, una referencia secundaria o incluso hasta una terciaria. Casi siempre solo utilizaremos primarias y secundarias, pero si el plano lo requiere, también se puede agregar inclusive hasta una terciaria. Ahora sí, veamos los GNTs de forma. Primero tenemos el de rectitud, el cual especifica cuán perfectamente recto debe ser un objeto. Se aplica a líneas y no a planos, y representa una curva en la línea, y por lo tanto la rectitud se usa para indicar la tolerancia de deformación de objetos largos. Como podemos ver en esta imagen, dentro de un mismo marco de tolerancia se está conectando la dimensión que indica el diámetro de un cilindro. El eje del mismo debe estar en un cilindro con un diámetro de 0.1. Esa es la tolerancia que tiene este cilindro, por decirlo. Tiene una tolerancia de rectitud de 0.1. Después tenemos planitud, que especifica la uniformidad de una superficie, pues las superficies no son perfectas y pueden tener, ¿cómo decirlo? Formas onduladas, por así decirlo, y nosotros requerimos que esté plano.
Por lo tanto, la parte más sobresaliente y la más cóncava deben de estar a una distancia específica entre dos planos separados verticalmente, como lo podemos ver aquí en la imagen de la referencia de plenitud. Vemos cómo en la pared de la pieza se generan dos planos y se especifica que debe haber una tolerancia 0.3 milímetros o menos de separación entre las ondulaciones de esa parte de la pieza y esos planos imaginarios que tenemos ahí. Después tenemos la redondez, que especifica cuán perfectamente circular debe ser un objeto. Por ejemplo, la sección transversal circular de un eje, de un agujero o de un cono, como podemos ver ahí en la imagen. Es un poco más fácil de entender. Después tenemos la cilindricidad, que especifica cuán exactamente circular y recto debe ser un cilindro de un objeto. Es decir, esta tolerancia combina, por así decirlo, las tolerancias de rectitud y de redondez. Por lo tanto, se utiliza para cilindros, porque lo que nosotros queramos es que un cilindro esté perfectamente recto y perfectamente redondo. Por eso es lo que podemos observar en esta imagen. Podemos observar tanto la parte recta del cilindro como la parte circular, en la que especificamos una tolerancia, en este caso de 0.1 milímetros o menos. Pasamos a las siguientes tolerancias geométricas. Son las de orientación. Tenemos la de paralelismo, la cual indica una referencia que especifica que dos líneas o planos deben de ser paralelos. Como por ejemplo en la imagen podemos ver que se especifica una tolerancia de 0.05 de paralelo, o sea que esa pared debe ser paralela con respecto a la referencia A. Es decir, algo importante que olvidé decir y lo estoy diciendo ahora es que algunos, no todos, pero la mayoría de las tolerancias geométricas deben de llevar referencia. Bueno, lo mencioné cuando vimos el cuadro de datos. Aquí está el ejemplo de su uso, cómo se necesita, cómo la referencia nos va a dar información sobre a qué se le está aplicando o en base a qué se le está aplicando esta tolerancia. Después tenemos perpendicularidad, que especifica la precisión de cuán perfectamente perpendicular, por así decirlo, va a ser un objeto a una referencia especificada. Aquí otra vez tenemos una referencia, que en este caso es la referencia llamada A. Angularidad, también necesita una referencia porque necesita algo sobre qué especificar cuán preciso debe ser el ángulo cuando la línea o el plano especificado no es de 90 grados. Es decir, si es de 90 grados, pues no se especifica con un GDT, se especifica con una cota básica. Pero en este caso sí, pero cuando son ángulos mayores o menores a 90 grados, se utilizan, por ejemplo, milímetros, porque pues va a ser el grado de separación que va a estar respecto a un eje que va a estar, o un plano que va a estar inclinado a aquella, por así decirlo, aquella inclinación que queremos conseguir. Después tenemos las dos principales tolerancias geométricas de situación. Tenemos la de posición, la cual el ingeniero explicó mucho en su video, que el registro de posición en resumen especifica la precisión de la posición en relación con la referencia que va a tener un barreno. Por ejemplo en esa imagen tenemos una pieza con dos referencias, con dos datums A y B, y se especifica, o en el cuadro de datos podemos ver que se necesita una posición, una tolerancia de 0.1 de ese barreno o de ese diámetro, esa circunferencia, con respecto a A y a B. Entonces, por eso en morado podemos ver ese círculo que nos indica que pueden existir desviaciones tanto en la posición del barreno como en el ángulo en el que el barreno va a estar en la pieza. Por lo tanto, la tolerancia de posición va a limitar ambos tipos de flujo que puede tener este barreno, y porque un barreno siempre es una parte funcional de la pieza, porque si se hace un barreno es porque se necesita que algo se introduzca o algo conecte o se atornille o etc. Después tenemos concentricidad. Concentricidad nos menciona que
Perdón. La tolerancia de concentricidad especifica la precisión de la concentricidad, o valga la redundancia, de los ejes de dos cilindros. ¿Por qué dos cilindros? Porque se necesita un eje respecto al cual el eje al que le queremos dar concentricidad va a ser nuestra referencia de nuestra tolerancia. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que el eje del cilindro está indicado por la flecha indicativa y debe estar dentro de un cilindro con la línea del eje de referencia como de un diámetro de 0.05 milímetros, en este caso, sí, 0.05. Y bueno, esa es concentricidad y posición. Por último tenemos los GDNTs de alabeo o de oscilación. Tenemos el alabeo radial y el alabeo axial. El alabeo radial especifica el descentramiento de cualquier parte de una circunferencia y se utiliza para piezas que necesitan rotar. Entonces, para cumplir con el requisito de centrado circular o de alabeo radial, el descentrado del valor medio, cuando se rota la pieza, debe de estar dentro del rango especificado. En esta imagen lo que podemos ver es que el descentrado o el alabeo de la superficie cilíndrica en la dirección radial está indicada por la flecha de indicación y esta no debe superar los 0.03 milímetros en ningún plano de medición perpendicular a la línea del eje de referencia, que es lo que podemos observar ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando el objeto gira con respecto a ese eje de referencia? El alabeo axial es parecido, simplemente que se especifica el descentramiento de toda la pieza cuando se rota. En esta imagen lo que podemos ver es que el descentrado total de la superficie cilíndrica en la dirección radial no debe superar los 0.03 milímetros en ningún punto de la superficie cilíndrica cuando la parte del cilindro se gira sobre la línea del eje de referencia. Entonces, en resumen, los GDNTs de alabeo de oscilación son muy parecidos a la tolerancia de cilindricidad, sin embargo da un extra o un plus a esas partes de la pieza que requieren de un giro. Por lo tanto, porque también sirve para poder darle un valor agregado a la funcionalidad de giro que va a tener la pieza. Bueno, por último y ya para terminar, unos planos donde podemos ver el uso de los GDNTs. Tenemos en la primera imagen de la izquierda pues las especificaciones por ejemplo, de posición verdadera de esos barrenos, de paralelismo, de perpendicularidad, de planitud. Tenemos las referencias A, la referencia B. La referencia A es en la pared de esa pieza, mientras que la referencia B es el eje que cruza por el centro de esa pieza. Tenemos los radios, los diámetros, los cuadros de control. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos.